Comenzamos una nueva edición de su noticiero de fin de semana JN Regional. Soy Carcinina y es un placer acompañarlos en la siguiente hora informativa. Estaré en la conducción junto a mi compañera Carolina Díaz. Así es, Kersti, muy buenos días. Pero antes de pasar al desarrollo de nuestra información, veamos primero nuestros titulares. Jurado Nacional de Elecciones fiscalizó elecciones internas a nivel nacional. Jurados electorales especiales son los encargados de declarar la procedencia de candidaturas. Y el Jurado Nacional de Elecciones y LUM exhibe en exposición la quema de ánforas en Chuschi. El presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, se refirió a las denuncias de presunto fraude electoral en los comicios del 2021. El titular destacó que no es razonable que el JNE acuerde un acto como tal y cambie más de 15.000 actas. No conozco al señor Pacheco, no conozco al señor Mesa, no conozco a la dama que ellos refieren. Al mismo Samir Villaverde recién lo he visto por televisión cuando ha empezado a hablar las cosas que ha dicho. Estas fueron las declaraciones del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, quien rechazó tajantemente los vínculos con el entorno del presidente Pedro Castillo y Samarripa Villaverde. Para hablar de fraude que es imposible, no es razonable posible un fraude electoral ni en primera vuelta ni en segunda vuelta. En este contexto, volvió a mencionar que la posibilidad de un fraude electoral es nula, ya que requeriría de la intervención de todos los organismos vigilantes del proceso electoral del 2021. No es posible hacer un fraude electoral porque importaría movilizar más de 15.000 actas para poder cambiar los resultados electorales. Cada acta tiene 3 firmas de los miembros de mesa, de los personeros cuando firmaron, pero además está custodiada por policías, está custodiada por miembros del ejército. Los actos se realizan con presencia o con la participación, desde luego como veedores de la Defensoría, del Ministerio Público. Es imposible. La fantasía que él urde ha hecho que un sector de la población del Perú comience a pensar otra vez en la posibilidad de un fraude que no es técnica, ni legal, ni materialmente posible. Salas Arenas refirió que las declaraciones de Samir Villaverde no tienen sustento y más que bien buscarían beneficiar a un tercero. No sé a quién está queriendo favorecer al sembrar dudas y hablar de corrupción respecto del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y del sistema electoral. No sé a quién quiere favorecer o qué compromisos tendrá, pero el señor cambia de versiones como, qué sé yo, cambiar de ropa, pues, ¿no? Entonces este señor inconfiable ahora viene a hablar de que él ha constatado, él ha visto, que a él le consta, y eso es absolutamente falso. No conozco ni al señor Pacheco, ni a la señora a quien ellas se refieren, no conozco al señor Mesa, a él mismo no lo conozco ni nunca lo he tratado, no conozco su casa ni su departamento, ni me han ido a visitar en un vehículo rojo, verde, azul, plomo, o como fuera. Es importante precisar que el proceso de elecciones generales 2021 fue avalado no solo por los observadores nacionales, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, sino también por organismos internacionales que estuvieron presentes durante el acto democrático. Y el Jurado Nacional de Elecciones fiscalizó el desarrollo de las elecciones internas del domingo 15 de mayo a nivel nacional en distintos locales de votación habilitados por la ONU.
hasta las 5 de la tarde del domingo 15 de mayo, al cerrar los locales de votación para los comicios internos, el Jurado Nacional de Elecciones registró 67 incidencias a través de los fiscalizadores a nivel nacional. Sin embargo, aún la cifra sigue aumentando y serán informadas en las próximas horas. Miguel Ángel de la Cruz detalló las incidencias que se focalizan en la conformación de mesas en los locales de votación. Son sobre observaciones a la conformación de las mesas de sufragio. En este caso, vemos que si bien el número parece un poco elevado, ¿no? Pero es de un total de 1052 mesas. Estas 1052 mesas solo en 41 han habido observaciones a la conformación de dichas mesas. Destacó que las organizaciones políticas tenían la labor de incentivar a los afiliados y afiliadas a ejercer su rol como miembros de mesa. En este caso era deber esencial de las organizaciones políticas incentivar la participación de sus afiliados a fin de que los miembros de mesa designados por las mismas organizaciones políticas pudieran asumir este rol. Finalmente detalló la labor del fiscalizador en los procesos electorales. Bueno, el rol fiscalizador busca garantizar la legalidad del ejercicio de sufragio. El proceso electoral se desarrolle como estipula la norma. En este caso, hemos visto que si bien el rol fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones ha estado presente el día de hoy, por eso que se han reportado estas 41 observaciones a la conformación de las mesas. Sin embargo, estas mesas se han instalado y han recibido los votos de los electores afiliados a las organizaciones políticas. Entonces, el rol fiscalizador es velar y garantizar que se cumpla la normativa electoral en el desarrollo de la jornada electoral. Cabe indicar que de la misma forma el JNE estará presente en los comicios internos del 22 de mayo en la última jornada electoral previa a las elecciones regionales y municipales. El desarrollo de los comicios internos fue transmitido a través de la señal de JNTV, en la que se resaltó la realización y fiscalización del evento democrático interno. La primera jornada de las elecciones internas se realizó desde tempranas horas del domingo. Más de 1.600.000 afiliados y afiliadas fueron convocados a las urnas para elegir a sus candidatos a gobernadores regionales y de alcaldías provinciales y distritales. Van a elegir a los candidatos para estas elecciones regionales y municipales. ¿Me pueden acompañar, por favor, para ver las mesas que se están instalando? Te comento, Jairo, Paloma, recién están empezando a llegar los afiliados. Es de 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Más de 4.000 afiliados, entonces, que van a votar en estas 9 mesas de sufragio. Vamos a poder ver que en todo este primer piso están habilitados algunas mesas y están 2 módulos temporales que son para las personas con discapacidad. Las cámaras de JNTV estuvieron en distintos locales de votación verificando la organización del proceso interno, en la cual se resaltaba la presencia de fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones en cada mesa de sufragio y en todos los momentos de la jornada electoral. Como el personal de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. Como ustedes ven acá, se está terminando el conteo de los votos y el personal de la OMPE se encuentra ahí terminando de ver todo este proceso. Me he trasladado hasta la central de operaciones del proceso electoral del JNE en Jesús María, porque tenemos el último reporte de la COPE. Está conmigo Jacqueline Flores, ella es abogada de la COPE y nos va a presentar más detalles de lo que este reporte tiene para nosotros. Y vemos en imágenes que aquí está la fiscalizadora del Jurado Nacional de Elecciones anotando y tomando nota de todo lo acontecido en esta mesa de sufragio. Posterior a este conteo de votos, la transmisión se realizó hasta después de culminado el horario de votación e inicio de escrutinio. De igual forma, JNTV realizará la cobertura del 22 de mayo próximo, resaltando la labor de los organismos electorales en los comicios internos con miras al proceso de elecciones regionales y municipales.
municipales. Y un poco más de 1.700 delegados son llamados a las urnas este domingo 22 de mayo y el Jurado Nacional de Elecciones desplegará 190 fiscalizadores para velar por la transparencia del proceso electoral. A 90 ascienden las incidencias registradas por el Jurado Nacional de Elecciones durante las elecciones internas del domingo 15, las mismas que no afectaron la marcha del proceso que se realizó en todo el país como parte de las elecciones regionales y municipales. Jessica Clavijo, directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, detalló qué incidencias se presentaron en la jornada electoral. Tenemos en el sistema registrados alrededor de 90 incidencias validadas. Y esto se da porque si bien los fiscalizadores van reportando el mismo domingo las incidencias, ellos también van presentando hacia el día lunes sus informes, las actas, y eso también se va registrando en los sistemas que nosotros tenemos. A la fecha tenemos alrededor de 90 incidencias. La mayoría tiene que ver con situaciones que se han ido generando, por ejemplo, en la conformación de las mesas, si algún miembro de mesa tenía algún impedimento para conformarla, algunas marcas que se pudieron haber encontrado en la cámara secreta, situación que en algunas oportunidades se genera, es detectada e inmediatamente el material se reemplaza para que no haya ningún tipo de alteración a la voluntad popular. Asimismo, Clavijo destacó la labor fiscalizadora del JNE en los comicios del 15 de mayo en cada local de votación. Alrededor de 900 fiscalizadores en los locales de votación, además de los fiscalizadores que estuvimos en sede central y también en el centro de cómputo de la OMPE, ¿no? Ya que en este proceso, en la gran parte de las mesas se aplicó un sistema que se denomina solución de transmisión de resultados, es de apoyo para que los miembros de mesa pudieran transmitir y elaborar rápidamente las actas electorales. Eso se transmite a la sede central de la OMPE y ahí también estuvieron presentes los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones. Señaló que para la jornada del 22 de mayo el despliegue de fiscalizadores será menor debido a la cantidad de locales de votación. Este domingo 22 serán 78 los movimientos regionales que van a realizar esta votación a través de delegados y 10 partidos políticos. La cantidad de locales será un poco más de 20 locales de votación a nivel nacional, exactamente 26. Se desplazarán los fiscalizadores provinciales que tenemos a nivel nacional, un poco más de 190, que estarán atentos también a la jornada electoral de este domingo 22. Es necesario resaltar que no se produjo ningún hecho de violencia a lo largo de los comicios internos de las organizaciones políticas. Tras baja participación de afiliados y afiliadas en elecciones internas, la Asociación Civil Transparencia plantea un cambio generacional para fortalecer los partidos políticos. Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, explicó las posibles razones por las que se registró un alto ausentismo. Puede ser a veces que los candidatos que se plasman no siempre reflejan como líderes orgánicos del partido. Eso también nos demuestra tanto la literatura, ¿no? Como a veces conversaciones que uno puede tener con algunos representantes de los partidos. Y lo tercero, sin duda creo que tiene que ver con, ya razones más personales que habría que indagar de manera más profunda, ¿no? Durante una entrevista en JNTV, Urrutia planteó alternativas para fortalecer a los partidos políticos con la participación de la ciudadanía y sobre todo de las nuevas generaciones. Los partidos políticos deberían ser el espacio donde los ciudadanos más bien plantean cuáles son sus prioridades de agenda y después buscan implementar esas prioridades a través de un proyecto político y de la elección de líderes, ¿no? Lo que pasa es que hace mucho tiempo en el país esto ha dejado de ser así, ¿no? Entonces debería haber ahí, creo yo, un renuevo generacional. El descontento, por ejemplo, que está viendo ahora con el desempeño parlamentario debería traducirse, ¿no? En una generación que diga, bueno, hasta aquí llegamos con el descontento en la representación, ahora vamos a tratar nosotros de ser una generación que plantee la política de manera distinta. Finalmente, la titular de Transparencia aseguró que para mejorar la actual situación de los partidos políticos es necesario poner en agenda los temas de reforma política. Y el Jurado Nacional de Elecciones aclara que tras los resultados de las elecciones internas, las organizaciones políticas deben presentar sus candidaturas y posteriormente son los jurados electorales especiales quienes declararán la procedencia de las candidaturas.
El presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro precisó que los ganadores de las elecciones internas son precandidatos y que pasarán a ser candidatos una vez que los jurados electorales especiales declaren la procedencia de dichas candidaturas. Ellos son los precandidatos que presentan los partidos políticos o las agrupaciones. Eso lo va a verificar el filtro oficial, lo verifican los jurados electorales especiales. Recién ahí se puede considerar ya una lista oficial para entrar a la candidatura. Pero aparte de ello también están las tachas. Entonces, los jurados también tenemos que resolver las tachas que se puedan presentar contra determinado candidato. En esa misma línea, la directora nacional de fiscalización, Jessica Clavijo, aclaró que son los jurados electorales especiales quienes realizarán la calificación de cada una de las candidaturas. Es el área jurisdiccional, no de fiscalización, sino jurisdiccional, la que se encarga de esta importante etapa que es la calificación de estas listas de candidatos. Es decir, que se cumple con los requisitos, que no están inmersos en impedimentos, y esta calificación también involucra no solamente a los jurados electorales especiales, sino también a la ciudadanía que tiene la posibilidad de presentar tachas. Cuando se agota esta etapa es que quedan finalmente inscritas las listas de candidatos. De esta manera, los jurados electorales especiales cumplen con su función jurisdiccional según la circunscripción que les corresponda. Conozcamos en la siguiente nota cuál es la labor que cumplen los 93 jurados electorales especiales en el marco del proceso comercial en marcha. Tras la juramentación de los presidentes de los 92 jurados electorales especiales destinados para impartir justicia electoral, recordemos cuál es la labor que ellos realizan en el marco de las elecciones regionales y municipales de este año. Los jurados electorales especiales son creados para cada proceso electoral o consulta popular, pero ¿cuáles son sus principales funciones? Entre ellas son quienes reciben, califican y admiten solicitudes de inscripción de listas de candidatos. De igual forma, resuelven en primera instancia sobre infracciones en propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad de funcionarios. Los jurados electorales especiales se encargan de verificar que el proceso se realice con normalidad, garantizando el respeto a la voluntad ciudadana en todo proceso electoral. Asimismo, luego de los comicios, ellos resuelven controversias referidas a actas observadas, impugnación de votos, nulidad de elecciones y además la proclamación de postulantes electos. Resaltamos que sus resoluciones pueden ser apeladas ante el Pleno del JNE, que resuelve en segunda y definitiva instancia. Los miembros que conforman los jurados electorales especiales son un juez superior representante del Poder Judicial, un fiscal superior representante del Ministerio Público, ambos de sus respectivas jurisdicciones, y un ciudadano elegido por sorteo por el RENIEC. Para estas elecciones regionales y municipales ya están instalados los 93 jurados electorales especiales, quienes iniciarán su labor en su respectiva circunscripción. 92 jurados electorales especiales se instalaron tras la juramentación de los presidentes de los órganos temporales ante el titular del JNE, Jorge Luis Salas Arenas. Veamos. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, juramentó a los 92 presidentes de los jurados electorales especiales, los mismos que están destinados a impartir justicia en primera instancia para las elecciones regionales y municipales de este año. El acto fue transmitido a través de las redes oficiales del Jurado Nacional de Elecciones. Dicha juramentación se realizó en grupos de 10 y de manera virtual, donde los jueces superiores juraron cumplir su rol como representantes del Poder Judicial para la conformación de los órganos temporales correspondientes a cada jurisdicción y que se instalan hoy 16 de mayo. Nuestra cálida bienvenida a los presidentes de estos jurados electorales especiales a la labor tan exigida que van a tener en estos tiempos recios para el sistema electoral. Estoy seguro que su decencia, la transparencia de sus actos va a primar el cumplimiento del deber constitucional y el deber legal para el recambio de las autoridades regionales y locales. Muchas gracias y bienvenidos. Cabe recordar que el Jurado Electoral Especial Lima Centro tenía competencia a nivel nacional, pero desde hoy su jurisdicción son las elecciones de los alcaldes de Lima, Jesús María y Breña.
sumando así los 93 jurados electorales especiales destinados para las elecciones subnacionales de octubre por parte del Jurado Nacional de Elecciones. En la siguiente nota, conozcamos cómo será la votación de mañana domingo 22 de mayo. 88 organizaciones políticas, entre ellos 10 partidos políticos y 78 movimientos regionales que optaron por la modalidad indirecta para las elecciones internas, eligieron a sus respectivos delegados en una primera jornada el domingo 15 de mayo. Ahora, este domingo 22, los elegidos, 1.700 delegados a nivel nacional, acudirán a 167 mesas de sufragio ubicados en 26 locales de votación a nivel nacional y escogerán mediante el voto a las candidatas y los candidatos que representarán a su organización política en cada circunscripción para las elecciones regionales y municipales 2022. En la votación, más de 190 fiscalizadores estarán supervisando el desarrollo de la última fecha de los comicios internos. Posteriormente, el 7 de junio se conocerían los resultados por parte de la OMPE de ambas modalidades de elecciones internas, que fueron aplicadas tanto el 15 de mayo como este domingo 22. Y Lizeth Guzmán se encuentra con la jefa de la Central de Operaciones del Proceso Electoral, Yuli Romero, para que nos detalle las acciones de la COPE en el marco de las elecciones regionales y municipales. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Central de Operaciones del Proceso Electoral, continúa realizando diversas acciones en el marco de las elecciones regionales y municipales. A mi costado se encuentra la jefa de COPE, la doctora Yuli Romero, a quien le vamos a dar la bienvenida. Doctora, muy buenos días, bienvenida a JN Noticias. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. ¿Nos podría comentar, por favor, cuáles son las acciones que está realizando la Central de Operaciones del Proceso Electoral? Claro que sí. Mira, tenemos dos actividades muy importantes. La primera es la campaña Elige una cultura de paz, a través del taller descentralizado Construyendo Agentes de Paz, y el inicio ya de nuestras actividades de coordinación con la Comisión Interinstitucional para Prevención de Conflictos Electorales. Con respecto a Elige una cultura de paz, ¿cómo vienen trabajando? Mira, este año para estas elecciones se ha reforzado bastante la campaña. Estamos ahora contando con el apoyo de PNUD. Así también hay nuevas innovaciones en el sentido de que el contenido gráfico y educativo que se está desarrollando se han incluido más lenguas originarias, además de las 6 más representativas que tenemos, como el quechua, wajún, huampi, se han incluido 2 más. Así también se está introduciendo el tema de lenguaje de señas para que podamos continuar desde esta perspectiva de inclusión. Perfecto. Ahora, por favor, coméntenme qué otras acciones se vienen. Tengo entendido que han tenido una reunión. ¿Cuáles han sido las conclusiones que se han dado? Sí, efectivamente, el día de hoy hemos tenido nuestra primera reunión de coordinación interinstitucional sobre prevención de conflicto. Este comité es liderado por el Jurado Nacional de Elecciones desde COPE y reúne a aproximadamente 11 instituciones públicas con competencias en prevención de conflictos. Lo que tenemos aquí es un espacio de coordinación y de diálogo en el cual podemos intercambiar información para identificar posibles riesgos que puedan desarrollar algún tipo de conflicto social que afecte de alguna manera el desarrollo regular del proceso electoral, ¿no? Es así que aquí podemos recabar información de valor que luego pues es comunicada oportunamente a la alta dirección y tomar las acciones necesarias para que la ciudadanía pueda desarrollar unas elecciones transparentes y de la manera correcta. Perfecto, muchas gracias por esta valiosa entrevista que me acaba de brindar. Nosotros vamos a continuar brindando información. Adelante en estudios. Gracias por continuar con nosotros. El Comité Técnico de Fact-Checking del JNE reforzará sus labores de cara a las elecciones regionales y municipales. El Comité Técnico de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones se encuentra doblemente preparado para afrontar la ola de desinformación y fake news que seguramente traerá consigo las elecciones regionales y municipales, señaló Marian Jauregui, encargada de esta instancia verificadora de la información.
En ese contexto, expresó que se mantiene latente la amenaza de ataques a las instituciones electorales y al sistema democrático, situación que se podría agudizar conforme se acercan las elecciones subnacionales, considerando que se trata de un proceso electoral de mayor envergadura. En ese sentido, refirió que el JNE y el Comité Técnico de Fact-Checking vienen redoblando sus esfuerzos para enfrentar este fenómeno y que la labor se realizará no solo en Lima, sino también en las diversas regiones del país. Precisó que en provincia se recurrirá a colaboradores o socios estratégicos para apoyar en el combate contra la desinformación. Jáuregui explicó que la desinformación no es exclusiva de los procesos electorales, sino que existe a todo nivel, sobre todo a través de las redes sociales, ya que es un medio poco controlado en el que las personas pueden consignar informaciones y no son identificables. Resaltó que el JNE apuesta por la educación digital, siendo esta la principal herramienta que se puede ofrecer a la ciudadanía para que pueda detectar las fake news o informaciones falsas y tener un sentido crítico frente a la desinformación. Y a continuación conoceremos más sobre las funciones y competencias que cumplen las 18 oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones. Las oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones tienen la finalidad de llegar a la ciudadanía a nivel nacional y así descentralizar los servicios del máximo ente electoral, y cobra mayor importancia por los comicios regionales y municipales de este año. Las oficinas desconcentradas eran antes llamadas unidades regionales de enlace. Iniciaron su labor electoral desde el 2011, 11 años en los que están establecidos acercando al Jurado Nacional de Elecciones al ciudadano. Por ello, conozcamos qué funciones cumplen las oficinas desconcentradas, entre ellas la orientación al ciudadano, trámites de dispensas y justificaciones, recepción de solicitudes de vacancia y suspensión de autoridades regionales y municipales, desafiliaciones y renuncias, inscripción de organizaciones políticas, formación cívico-ciudadana e inscripción de encuestadoras. Sobre las competencias de cada oficina desconcentrada, tengamos en cuenta que algunas de ellas están ubicadas estratégicamente para atender a más de una localidad. Ahora las 18 oficinas del Jurado Nacional de Elecciones son o de Amazonas, con sede en Chachapoyas, o de San Martín, con sede en Tarapoto, o de Huánuco, o de Loreto, en Iquitos, o de Ucayali, con sede Coronel Portillo, o de Madre de Dios, con sede Puerto Maldonado, o de Cusco, o de Puno, o de Tacna, en Arequipa, en Ayacucho, en Ica, en Junín, con la sede en Huancayo, o de Ancash, con sede en Huaraz, o de Lambayeque, con sede en Chiclayo, o de Piura, y finalmente la oficina desconcentrada Cajamarca. Recordemos que las oficinas desconcentradas funcionan de manera permanente, aun cuando termine el proceso electoral, a diferencia de los jurados electorales especiales. Los interesados en acudir a las diferentes oficinas desconcentradas del JNE podrán hacerlo en el horario de atención de 9 de la mañana a 4 de la tarde, horario sin interrupción. Asimismo, pueden obtener información en la página web www.jne.gov.pe, hacer clic en la pestaña de oficinas desconcentradas y así encontrar la ubicación, teléfono y el correo, entre otros detalles de todas las oficinas. Con los comicios cada vez más cerca, se recuerda la importancia de contar con el DNI actualizado. Por ello, el RENIEC informó a la fecha cerca de 1 millón de ciudadanos no recogen su DNI. Veamos los detalles. A 4 meses de las elecciones regionales y municipales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informa que un total de 953.930 peruanos no han recogido su documento nacional de identidad en las sedes registrales. En esa línea, la mayor cantidad se encuentra en Lima, con más de 328.000 DNI por recoger, seguido de Piura con más de 114.000, y la menor cantidad de documentos por entregar se encuentra en Huancavelica con 7.076.
Cabe recordar que el RENIEC ha extendido la vigencia de los DNI caducos hasta el 30 de junio del 2022, con el fin de que la ciudadanía pueda realizar la renovación de manera progresiva y teniendo en cuenta que más de 3 millones de ciudadanos que votarán en los comicios tienen el DNI vencido. Sin embargo, pueden utilizar su documento para realizar todo tipo de trámites. El pedido del RENIEC es claro, que las empresas y entidades públicas y privadas respeten la ampliación de la vigencia del documento de identidad. En ese sentido, a fin de facilitar a los ciudadanos el recojo de su DNI, el RENIEC ha dispuesto la atención los días sábados en horario de 8:15 de la mañana a 12:45 del mediodía en 200 centros de atención para la entrega del DNI tramitado. Y a través de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana, realizan la asistencia técnica para una inscripción eficaz en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. El Jurado Nacional de Elecciones inició una capacitación descentralizada dirigida a las organizaciones políticas del país para el proceso de registro de candidaturas, con el fin de optimizar su inscripción y participación durante las elecciones regionales y municipales del 2022. Bueno, este taller de asistencia técnica tiene como objetivo brindar los conocimientos sobre la reglamentación y específicamente el procedimiento de inscripción de listas y fórmulas de candidaturas en este proceso de elecciones regionales y municipales, ¿no? Esto es parte en realidad de todo un proceso de asistencias técnicas que la Dirección Nacional de Educación ha venido brindando ya desde hace varias semanas atrás. Recordarán que iniciamos este proceso de asistencia focalizándonos en las elecciones internas, ¿no? Y todo lo que se tenía que conocer en esa etapa. En dicha asistencia técnica descentralizada, organizada por el programa Voto Informado de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana, participarán personeros legales, titulares y o suplentes de las organizaciones inscritas. Sí, ya toda esta, empezamos aquí 18, 19 en Lima y luego continuamos en todas las regiones del país. Los coordinadores de acciones educativas son los que están ya desarrollando también esta etapa en coordinación con los jurados electorales que se han instalado justamente esta semana. Y vamos a continuar todavía los siguientes días, cerrando un poco este ciclo de talleres de asistencias con la capacitación del sistema, ¿no? Que eso forma parte también de estos contenidos que se han priorizado para que los personeros y personeras cuenten con toda la información posible para participar en este proceso electoral. El JN considera de suma importancia que los personeros legales de las organizaciones políticas encargados de tramitar la solicitud de inscripción de las listas de candidatos tengan un conocimiento adecuado de dicho procedimiento para garantizar la participación de sus representantes en los comicios del 2 de octubre. La OMPE puso a disposición de todos los ciudadanos la plataforma Elige tu local de votación, donde podrán seleccionar su local para los comicios municipales y regionales de octubre. No importa si lo hiciste el año pasado, son nuevas elecciones, eso está claro. Es tu distrito, tu región. No esperes al último momento. Milagros Suipán, vocera de la OMPE, precisó que estas elecciones regionales y municipales son nuevas elecciones, por lo que es necesario que se vuelva a hacer la elección del local de votación, aunque ya lo hayan hecho en las elecciones generales. Se empieza de cero. Hay mucho riesgo en que si yo no me registro, puede que muchas personas elijan el local donde yo he estado en el 2021 y ya no tengo cupo. Y la OMPE tendrá que buscar otro local dentro del mismo distrito para ubicarlo. Es por eso que estamos recomendando el registro de todos los electores. Somos más de 24 millones de electores y esperamos que se registren no solo en las ciudades, sino también en los distritos un poco más alejados, porque también tenemos locales de votación disponibles en centros poblados. Para estas elecciones regionales y municipales 2022, la OMPE habilitó la página web Elige tu local de votación, para que las y los electores puedan seleccionar el local de votación más cercano a su domicilio. Se recuerda que hasta el 3 de junio, ciudadanos y ciudadanas tienen plazo para elegir su local de votación.
Y en una entrevista la última semana, el profesor Miguel Seminario, director del Museo Electoral y la de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones, recordó uno de los episodios que marcaron historia en el contexto de los procesos electorales, la quema de ánforas en Chuchi. Veamos. Muchísimas gracias por el pase. Te cuento que me encuentro aquí en el Museo Electoral y de la Democracia, porque este lugar guarda parte de nuestra historia, de los procesos electorales que se llevaron a cabo en nuestro país y hechos importantes, como aquel que ocurrió en el año 1980, donde todos los peruanos éramos convocados a sufragar para elegir autoridades. Pero hubo un evento que es importante recordar, y aquí me encuentro con el señor Miguel Seminario, director del Museo Electoral, porque en una localidad en Ayacucho es que los votos de peruanos se vieron afectados. Señor Seminario, cuéntenos más, bríndenos ese contexto a nuestros televidentes, conozcamos de qué localidad hablamos y qué es lo que sucedió respecto al voto de estos peruanos. En 1980 se llevó a cabo un proceso de elecciones generales con muchas novedades, entre ellas la del voto de los peruanos en el exterior, que se había venido postulando desde los años 60, el voto de los iletrados, analfabetos en ese momento, y el voto de los jóvenes, que ya se había considerado para la constituyente de 1978-79. Entonces, frente a esta convocatoria, que significaba retomar el camino de la democracia después de 11 años de gobierno militar, los peruanos convocados iban a depositar su voluntad delegando poder tanto a los diputados y senadores como al presidente y los vicepresidentes de la República. En Ayacucho, en la provincia de Cangallo, específicamente en el distrito de Chuchi, ocurrió un hecho sin precedentes, porque en ese momento Sendero Luminoso, que era una agrupación de violencia política subversiva, había elegido Ayacucho como escenario para sus acciones. Sabemos lo de la Universidad de Huamanga y otros organismos con fachadas de diferente naturaleza, pero que en el fondo estaban por el camino hacia el camino de la violencia. Eligieron Chuchi porque era un lugar apartado y quizá porque no había tanta seguridad como en otras localidades de mayor población. Y entonces, como un mecanismo para llamar la atención en medio de este proceso electoral, es que el día anterior al 18 de mayo de 1980, o sea, el 17 de mayo, se produce la quema de ánforas. Pero la respuesta del Estado fue que pese a ese incidente de violencia, al día siguiente se llevaron a cabo las elecciones. Entonces, usted menciona que el 18 era la elección, el día de la elección, pero un día antes, en esta localidad de Chuchi, ocurre la quema por este grupo terrorista que con la única intención de darse a conocer. Bien, usted mencionó datos importantes, como podemos ver en este libro, Recortes Periodísticos, y nos explica un poco, nos menciona usted el voto peruano en el exterior, era la primera vez que sufragaban, así también como jóvenes, cuéntenos. Efectivamente, en la Constitución de 1979 se considera el voto de los peruanos en el exterior. Y para llevar a cabo esta novedad, se procedió a la inscripción de los ciudadanos votantes en el exterior. Y para facilitar el acto electoral se envió ánforas plegables de color rosado, que luego se tomaron como modelo para los futuros procesos electorales. Ahora, el organizador de todos esos procesos electorales era en ese entonces el Jurado Nacional de Elecciones. Así es, el Jurado Nacional de Elecciones existía desde 1931. Solo después se fraccionaría el sistema electoral por 3 organismos y el Jurado Nacional de Elecciones lideró el desarrollo de este proceso electoral, pero tenía jurados departamentales de elecciones y jurados provinciales, de manera que esa conjunción de empeños a través de los funcionarios que lo representaban hizo posible el éxito de esta vuelta a la democracia. Pero en esa localidad, sin embargo, como usted menciona, nuestros televidentes, el voto se vio afectado. Quisiéramos tener algunos datos de, por ejemplo, cuántas mesas se pudo instalar,
cuál fue el conteo de esa elección. Tenemos también material que el Museo Electoral tiene a disposición del público, por cierto. Tenemos una publicación con los resultados electorales de 1980, de las elecciones generales, porque ese año también hubo elecciones municipales. Las elecciones generales en Chuchi, 1980, aquí tenemos la relación de votantes por agrupaciones políticas. Casi 1.500 ciudadanos fueron a depositar su voto, aunque hay una gran cantidad, casi la mitad, vota en blanco y hay votos nulos, pero la voluntad popular en Chuchi se endosó al partido político que ganó, a Acción Popular, seguido de votos para el FOSEP. Eso quiere decir que pese a la quema de ánforas, hubo población en esta localidad que sí pudo votar finalmente. También tiene usted cédulas de sufragio, perdón, los documentos para poder sufragar. Así es, la Constitución y la legislación electoral determinó que se imprimiera una libreta electoral especial para los iletrados de un determinado color, que hoy lo tomamos como una medida, como si hubiese sido marginación, pero en ese momento quizá hubo necesidad de distinguir de esta manera que hoy nos llama la atención para la identificación de los iletrados, y en Chuchi una gran cantidad de la población era analfabeta, o sea, votaron con este tipo de libretas electorales. ¿Qué mensaje nos deja o qué reflexión nos deja este suceso? Hoy tenemos estos recortes periodísticos que nos ayudan a rememorar, a recordar este evento y a no olvidar que la democracia en algún momento fue afectada, señor Seminario. Así es, y el mensaje que nos da esta lección es que ni siquiera la violencia puede interrumpir el camino de la democracia. La propuesta de los peruanos y la apuesta de los ciudadanos y de las ciudadanas es por la defensa de la democracia. Y ni situaciones como esta han hecho revertir esa intención de legar a las futuras generaciones un país con prácticas de la democracia. Señor Seminario, el Museo Electoral tiene estos recortes a disposición del público que está interesado en poder conocer más de su pasado. En efecto, el Museo del Jurado Nacional de Elecciones atiende de lunes a viernes en un horario que próximamente va a retomar su cauce, pero al momento se cuenta con los recorridos virtuales que son atendidos y guiados por los trabajadores del Museo del Jurado Nacional de Elecciones, que permiten hacer este viaje imaginario por la historia de la democracia. Así es, una historia importante que debemos recordar. Como mencionó el señor Seminario, son dos hechos importantes que se dieron en esta época del año 1980. Votaron los extranjeros, votaron por primera vez los analfabetos. Tenemos este atentado terrorista contra el proceso democrático. Señor Seminario, muchísimas gracias por brindarnos esta información, este alcance. Que tenga usted un buen día. Muchas gracias y reiteramos la invitación a la colectividad nacional para que se acerquen a estas salas de exposiciones o hagan el recorrido virtual que se ofrece en 4 salas de esa naturaleza. Próximamente tendremos tal vez la posibilidad de ingresar al público aquí de manera presencial. Sí, por supuesto, está en proceso la aprobación del protocolo siguiendo los lineamientos del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Salud. Muy bien, señor Seminario, muchísimas gracias por ese alcance. Compañeras, nosotros hemos llegado aquí al Museo Electoral a mostrarles un poco de esta historia porque es importante recalcar que esos hechos, esos documentos importantes que guarda el Museo Electoral también se exhibirán en el lugar de la memoria desde hoy, 17 de mayo. Entonces, más adelante vamos a regresar con esa información para ustedes y también nuestros televidentes. Adelante. Continuamos en JN Regional. Visitamos el lugar de la memoria donde apreciaremos la exposición que el JN presenta sobre el caso Chuschi en Ayacucho. 18 de mayo de 1980, Perú realizaba elecciones generales para elegir autoridades y así abandonar 12 años de gobierno militar.
Cuando el país se preparaba para votar, un día antes en la localidad ayacuchana de Chuschi, las ánforas y cédulas fueron quemadas a manos de terroristas de Sendero Luminoso, con lo que se inició la denominada época del terror. Así lo recuerda el director del lugar de la memoria, Manuel Burga. Los periódicos seguían los acontecimientos de esta importante elección. ¿Por qué era importante? 1980, 2 candidatos, después de 12 años de interrupción de las elecciones. De 1968 al 80 no hubo elecciones, era el gobierno de las Fuerzas Armadas. Con el ataque al proceso electoral, Sendero Luminoso dio inicio a su lucha armada. Aunque desde lejos esta acción fue vista como un hecho insignificante, el grupo terrorista ya se había infiltrado en esta población hace varios años. La antropología peruana y la antropología internacional ha estudiado mucho a Chuschi antes de 1980, porque era un lugar importante en la cuenca del río Pampas y dentro de la provincia de Cangallo, a 40 kilómetros de la ciudad de Ayacucho. Es decir, que esta zona de Chuschi tiene un encanto particular también, tiene una cultura propia, tiene una historia también propia. Eligieron Chuschi porque era un lugar apartado y quizá porque no había tanta seguridad como en otras localidades de mayor población. Y entonces, como un mecanismo para llamar la atención en medio de este proceso electoral, es que el día anterior al 18 de mayo de 1980, o sea, el 17 de mayo, se produce la quema de ánforas. La respuesta del Estado, según precisa el historiador Miguel Seminario, fue llevar a cabo las elecciones al día siguiente. Ello permitió que más del 50% de la población en Chuschi, mayoritariamente analfabeta, ejerciera por primera vez el derecho a sufragar. Ni siquiera la violencia puede interrumpir el camino de la democracia. La propuesta de los peruanos y la apuesta de los ciudadanos y de las ciudadanas es por la defensa de la democracia. Este periodo de violencia es el tema central que exhibirá el lugar de la memoria del Ministerio de Cultura hasta el 30 de junio en colaboración con el Museo Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Esta es la primera vez que recurrimos a un trabajo en equipo y esperemos que muchas otras veces podamos trabajar en coordinación con el archivo del Jurado Nacional de Elecciones. Que los resultados son estos, que contribuye a una mejor educación ciudadana en el país a través de los museos. Continuamos con las informaciones que nos tiene preparado eSalud. Esta semana en eSalud. El Seguro Social de Salud eSalud amplió a 5.000 el número de plazas CAS que estarán convocadas a nivel nacional para contratar personal de salud, lo que permitirá reducir la brecha en recursos humanos y optimizar la atención de salud a los miles de asegurados. Así lo anunció el presidente ejecutivo de la institución durante su visita a la región Junín, en donde inauguró un moderno almacén y cadena de frío para conservar vacunas. El Seguro Social de Salud lleva a cabo una campaña de despistaje de COVID-19 dirigida a profesores y personal administrativo de más de 20 institutos de Lima Metropolitana a fin de contribuir con el retorno seguro a clases de los estudiantes que reciben educación superior no universitaria. Tras una exitosa y compleja cirugía de cierre quirúrgico del agujero en el corazón, un equipo de cirujanos pediatras del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de eSalud cambiaron la vida de una menor de 9 años que tenía un defecto congénito. Especialistas del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de eSalud La Libertad realizaron una exitosa endoscopía gastrointestinal a un paciente de 82 años para salvarle la vida al extraerle del estómago varias monedas, una llave y un objeto extraño. Y eSalud reactiva el programa Misión INCOR, a través del cual se realizarán cirugías de alta complejidad en el interior del país a niños y adultos asegurados que padecen enfermedades cardíacas. eSalud se recupera y trabajamos para brindarte la atención que mereces. Y a continuación, más conectados de Ociptel, que nos informa sobre el rubro de telecomunicaciones. Bienvenidos a otra emisión de Más Conectados con Ociptel, el micronoticiero del ente regulador.
Y empezamos con una buena noticia a nivel económico. Las inversiones en el sector telecomunicaciones crecieron 14.6% en el 2021. Esto significa un acumulado de más de 3.000 millones de soles. Según el portal Punku de los Ciptel, este crecimiento se dio gracias a mayores inversiones realizadas por el Grupo Telefónica y el Grupo Claro, que en conjunto representaron el 66.1% de inversiones en el sector. Entonces vemos una clara recuperación luego de que las inversiones disminuyeran en el 2020 producto de la pandemia. Y el mes de abril pasado, la portabilidad, que es el derecho que tienes de cambiar de empresa operadora sin perder tu número, registró una recuperación de 8.1% comparado al mismo mes del año pasado. Es decir, 452.116 líneas móviles cambiaron de operadora en todo el país. Las líneas postpago que portaron representaron el 65% del total reportado, mientras que las líneas prepago fueron el 35%. Entel y Claro fueron las empresas operadoras que se beneficiaron obteniendo resultados netos positivos. Y la semana pasada, funcionarias de la Dirección de Atención y Protección del Usuario de los Ciptel viajaron hasta la región Madre de Dios, donde realizaron una serie de actividades en beneficio de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Entre estas actividades se realizó una capacitación a la FENAMAT, la Federación Nativa del Río Madre de Dios y sus afluentes, a quienes se les orientó sobre sus derechos como usuarios. De esta forma, el OCIPTEL espera llegar a más comunidades nativas que cuentan con el servicio público de telecomunicaciones, como la comunidad nativa El Infierno. Bueno amigos, esto ha sido todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos en Más Conectados con OCIPTEL. Y no lo olvides, un usuario Chancón es un usuario con poder. Nos vemos. Continuamos con el reporte del CIS. Hola, bienvenidos a una nueva edición del microinformativo de la institución administradora de fondos de aseguramiento en salud, Seguro Integral de Salud. Para conocer el servicio que reciben nuestros asegurados en Loreto y Arequipa, el jefe institucional del CIS, Dr. José Vidal Fernández, visitó los principales hospitales de ambas regiones. Los detalles en la siguiente nota. Para fortalecer acciones a favor de los asegurados CIS y conocer el servicio que reciben en los establecimientos de salud, el jefe institucional del Seguro Integral de Salud, José Vidal Fernández, se reunió con las autoridades de 3 regiones del país y visitó sus principales hospitales. Asimismo, mantuvo reuniones de trabajo descentralizadas con las gerencias macrorregionales Oriente y Sur del CIS, así como sus 13 directores de las unidades desconcentradas regionales para supervisar el trabajo realizado a favor de sus asegurados que viven en las regiones de Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Tacna, Puno, Amazonas, Loreto, San Martín y Ucayali. En la ciudad de Iquitos, el jefe del CIS visitó el Hospital Regional de Loreto, donde conoció a las aseguradas CIS que recibieron atención integral y gratuita durante su embarazo y parto. En Arequipa, José Vidal conversó con Jorge Zubia, gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, y Edith Loaiza Delgado, gerenta regional de salud. También visitó el Hospital Regional de Arequipa, el Hospital Goyeneche y el IREN Sur, donde verificó el acceso a los servicios de salud de los asegurados CIS. La última reunión, realizada en abril, fue con el Gobierno Regional de Cusco. El jefe del CIS y su equipo técnico conversaron con Víctor del Carpio Yáñez, gerente regional de Cusco, y César Ramírez Escobar, gerente regional de salud. Asimismo, visitó el Hospital Regional de Cusco, donde coordinó la atención inmediata de algunos asegurados que requerían ser trasladados de emergencia para su atención en un establecimiento especializado de Lima. A través de la campaña Yo Tengo CIS y Tú, realizada por el Seguro Integral de Salud, los ciudadanos pueden verificar si cuentan con la cobertura para sus atenciones en salud. En la siguiente nota, sepa cuáles son los canales de atención del CIS para conocer si estás afiliado.
A nivel nacional continúa la campaña Yo tengo SIS y tú, realizada para que las personas verifiquen si cuentan con la cobertura del Seguro Integral de Salud. A través de los canales de atención, los ciudadanos pueden conocer que un asegurado SIS accede a la cobertura de más de 12.000 diagnósticos, que incluye los cánceres más frecuentes, COVID-19, enfermedades raras y huérfanas, según el listado aprobado por el MINSA. También cubre las atenciones médicas, los medicamentos, intervenciones quirúrgicas, dispositivos e insumos, hospitalización, exámenes según el diagnóstico, beneficio de sepelio y traslados de emergencia a nivel nacional. El Seguro SIS brinda cobertura integral y gratuita a sus más de 25 millones de afiliados que tiene en todo el país. Sin embargo, los planes de salud no cubren cirugías estéticas, atenciones fuera del país e intervenciones financiadas por SOAT e Salud, entre otros. Para saber si cuentas con SIS, ingresa a nuestra app SIS Asegúrate Infórmate. Visita la página web www.gov.p/SIS. Llama al 103 y marca la opción 4. Envía un mensaje al WhatsApp 941-986-682 o al correo sis@sis.gov.p. Recuerda cumplir las medidas preventivas para evitar los contagios por la COVID-19. Ponte las 2 dosis de refuerzo, usa 2 mascarillas o una KN95, mantén los ambientes ventilados, toma distancia física de más de 1,5 metros, lávate las manos con agua y jabón frecuentemente, evita las reuniones y aglomeraciones. Así todos estaremos más protegidos. Visita nuestra página web y redes sociales para más información de nuestros servicios. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente edición del microinformativo SIS a tu servicio. Y no hay tiempo para más, nos reencontramos la próxima semana siempre por la señal de JNTV a través del canal 516 de Movistar, las redes oficiales del JN y las señales de nuestros canales aliados. Así es, Carolina, gracias por acompañarnos en esta hora informativa. Nos dejamos con imágenes de Amazonas y sus principales datos electorales. Permiso.